tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Y ahí sigue, y versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y oiga el último versículo, y que no sean como sus padres, los padres anteriores, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Era menester pasar una fe verdadera, una fe real, una fe robusta a las generaciones después. Y los reformadores decían, esto no va a pasar si descuidamos la enseñanza y la educación robusta a nuestros hijos. Y finalmente la convicción, como mencioné, era que el bienestar y la bendición de Dios se obtiene, el bienestar y la bendición de Dios vendría a través de la obediencia. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron buenos. Costó. En Escocia, como había mucha pobreza, dijeron entre el mismo Estado encargó las parroquias con establecer escuelas, y costó mucho porque no había dinero. El sínodo de Dort estableció que ellos decían parroquias, ¿verdad? Pero eran lugares de iglesias que establecieran escuelas porque no las tenían aún. Pero poco a poco establecieron escuelas y hubo buenos resultados. Las constituciones buenas salen de estos países donde la educación, especialmente con base en la Biblia, buenas constituciones, buenas leyes de justicia, una moral alta, y no solo eso, sino inventos científicos de tecnología que nos han bendecido hasta hoy. La escuela cristiana, la educación, jugó un papel importante en esto. Harvard, Yale, Princeton, en Norteamérica, todos fueron fundados, estas en universidades en este caso, con la finalidad expresa de educar ciudadanos para el país, ciudadanos cristianos capacitados, preparados para bendecir a sus paisanos, bendecir la iglesia, bendecir a su país. Harvard fue fundada antes que se reuniera la Asamblea de Westminster. Fue fundada en 1636. Apenas los puritanos llegaron a las costas de Norteamérica, fundaban escuelas para sus hijos y universidades para sus jóvenes. En 1559 es cuando Juan Calvino finalmente puede establecer la academia en Ginebra. 1559. Calvino está pronto a acabar su carrera, muere creo en el 64, y no había podido antes. Bucero en Estrasburgo, Lutero en Alemania había fundado escuelas,
pero Ginebra aún no había podido. De modo que en 1559 Calvino, junto con los otros líderes en Ginebra, dijeron: necesitamos una escuela y una universidad, un seminario. En tan solo 5 años, ellos tenían 2 niveles, colegio, ¿verdad?, que es primaria, es secundaria, y la academia, que era el seminario, por decir universidad, ¿verdad? Universidad. En tan solo 5 años, el colegio tenía 1,200 estudiantes y la academia tenía 300 personas estudiando teología y leyes, que fueron las carreras que ofrecieron al principio. El compromiso con estas tareas de los reformadores era incondicional. Después de Calvino, él muere. Teodoro de Beza, que es un gran siervo de Dios, Teodoro de Beza, y nuestra editorial, bueno, no lo mencioné, otra cosa que hago es que sirvo una fraternidad de iglesias y tenemos una editorial y imprentas, y allá atrás están muchos de nuestros libros. El hermano Islem de Tabasco distribuye nuestra literatura aquí en México. Por favor, en el tiempo del break, revise libros, hay mucho para niños también. Teodoro de Beza queda como rector de la academia. Beza está viejo, tiene 80 años. Era tiempo de guerras en Europa, guerras entre estados católicos y estados protestantes. Y en este momento, Ginebra estaba sitiada por un ejército católico. El sitio comienza, pasa un mes. Recuerde que todos se tienen que meter dentro de la ciudad. En algunas ocasiones derribaban sus propias casas y quemaban sus propias cosechas para que el ejército invasor no tuviera ni alojamiento ni comida. Era terrible estas guerras. Y en este momento hicieron esto, se retiraron dentro de la ciudad. Los que vivían en la ciudad tenían que alojar un montón de gente. Está así la ciudad, estresados todos. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses y más. Y ahí está Beza con los profesores y los muchachos en la universidad y el seminario, estudiando, pero cada día más nerviosos, con más miedo. Y si tumban la puerta, y si tumban los muros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer si sigue este sitio? Y finalmente los estudiantes y los profesores dijeron: ya no más. No podemos estar estudiando tranquilo bajo estas condiciones. Y dijo Beza: no han tumbado las puertas todavía, aquí Dios nos tiene vivos, sigan estudiando. Y dijeron los profesores: nosotros no podemos, agarre las clases usted si quiere. Y a los 80 años lo hizo. Y Beza agarró las 4 materias que estaba dando y las dio todas, hasta que felizmente pudo terminar el sitio sin ser invadidos. Ese fue el compromiso incondicional con la educación que tenía esa clase de gente, hermanos. Las primeras escuelas protestantes eran financiadas y coordinadas por los padres, porque Deuteronomio 6 está claro que la responsabilidad es de los padres. Ahora,
nos hemos alejado, y creo que voy a hablar de esto más adelantito aquí, nos hemos alejado de este concepto. Hoy en la sociedad moderna pensamos que otros son responsables de la educación, pero bíblicamente Dios responsabiliza a los padres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que en última instancia, y eso lo vamos a ver en el próximo segmento, pero en última instancia, los hijos no son nuestros. Nuestros hijos son de Dios. Dios nos lo da y Dios nos los pide preparados para servirle en este mundo. Podemos decir, nos son prestados. Nosotros decimos, mis hijos, ¿verdad? Mi hijo, mi hija. Está bien, por ahora es tuyo, por ahora. Pero en última instancia son de Dios. Y por lo tanto, los padres protestantes financiaban, luchaban por estas escuelas. El artículo 21 del Sínodo de Dort, 1618, requería que las iglesias fundaran escuelas cristianas. Donde los padres no podían financiar, hacer su aporte para los profesores, las iglesias debían aportar. Sin embargo, como todo es difícil en este mundo, por ejemplo en los Países Bajos, en Holanda, y como muchos políticos eran reformados y cristianos, el Estado comienza a ofrecer ayuda. De ahí, cuando le ofrecen plata regalada, muy difícil rechazarla. Y por ejemplo en Holanda, así como en otros países, el Estado comienza a financiar las escuelas. ¿Y qué pasa cuando otra entidad financia? ¿Qué es el dicho? El que paga pide la tonada, el que paga al músico pide la tonada, pide el son, ¿verdad? Y eso es lo que empieza a pasar en los 1700, que la iglesia comienza a liberalizarse, se aparte de su fundamento doctrinal, y el Estado se vuelve secular. De manera que ya se decía lo que podía y lo que no podía enseñar en las escuelas, y los padres verdaderamente cristianos no tenía opción, no tenía voz ahora sobre lo que se le estaba enseñando. La Revolución Francesa trajo grandes desastres en Europa y fue después Napoleón, el régimen de Napoleón después. Entonces los cristianos piadosos tenían que tomar una decisión y pelearon su derecho de hacer sus propias escuelas. Sin embargo, era lucha constante, de manera que grupos de holandeses se trasladaron en los 1800 a Estados Unidos. ¿Qué encontraron estos reformados cuando llegan a Estados Unidos? Que los reformados en Estados Unidos estaban igual que los reformados en Holanda, utilizando las escuelas públicas bajo el mando del Estado. Y dijeron, no, necesitamos separarnos. Y nace una denominación que se llama la Iglesia Cristiana Reformada, y en su sínodo de 1898 hacen 4 declaraciones sobre la educación. Ellos declaran que la educación es un deber incontrovertible para todo padre cristiano,
Y estas son las 4 bases, afirmando el por qué debemos luchar por educar a nuestros hijos en nuestra fe. Primero, la palabra de Dios manda que nuestros hijos deben ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. 2. Al bautizar a sus hijos, los padres hacen una promesa delante de Dios de hacer esto. Han hecho una promesa de criarlos en la amonestación y disciplina del Señor. 3. No debe existir ninguna división entre los diferentes aspectos de la educación: la historia, lo social, lo científico y lo religioso. Ninguna división, ya que toda la vida está bajo la autoridad de Dios y su palabra. No se puede dividir educación en biología de Dios, ni educación en cívica de Dios, porque todo está bajo la autoridad de Dios. Y 4, el honor que le debemos a Cristo demanda una educación cristiana, ya que toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto incluye la autoridad sobre la educación. Si Dios Padre le dio a Jesucristo toda autoridad en el cielo y la tierra, ¿dónde queda la educación? ¿Bajo la autoridad de Cristo o no? Estos principios fueron el comienzo de una larga lucha en el mismo país de Estados Unidos, llevando en el siglo pasado, en algunos casos donde padres cristianos no tenían acceso a escuelas cristianas, deseaban educarlos en casa y en algunos casos fueron encarcelados o multados hasta por fin obtener la libertad de la educación. Ustedes son afortunados en México, porque en Costa Rica el Ministerio de Educación dicta toda escuela. Nosotros tenemos una escuela cristiana, pero está bajo el Ministerio de Educación Pública. Y molestan, imponen. Así que estamos en una pugna constante hasta dónde nos pueden forcejar de lo que tenemos que dar. Ya han metido ideología de género, ya han metido evolución, ya han metido todo lo que el mundo del occidente está pasando y quiere que se dé en las escuelas. Y la poca libertad que han tenido las escuelas privadas en Costa Rica, poco a poco se la quitan cada año. Yo pido sus oraciones, porque queremos tener una escuela verdaderamente cristocéntrica y cristiana. Entonces, hablemos de la naturaleza de una escuela cristiana. Una educación cristiana. Vamos a hablar de la naturaleza. Primero, lo que no es una escuela cristiana. En primer lugar, no es meramente una escuela privada. Hay muchos padres cristianos y no cristianos que desean una educación privada para sus hijos. Piensan que es mejorcita tal escuela, más personalizada. Hay muchas ventajas, dicen, para una escuela privada, y por eso quieren una escuela privada. Pero la escuela cristiana no debe ser meramente una escuela privada. Tampoco es, no sé cómo se hace en México, si se forman asociaciones para, digamos, una escuela para que sea conformada una asociación,
muchas veces en nuestros países la asociación es para beneficiar a los socios. Entonces, si usted es miembro de la asociación, tiene que tal vez regalarle la educación o darle empleo a su hijo. Y las asociaciones se ven como un medio para beneficiar a los socios. Pero en cuanto a la escuela, hermanos, al revés. En el esfuerzo, si estamos hablando de una escuela cristiana, el esfuerzo para una escuela cristiana es, usted se mete para colaborar y para aportar, no para recibir. Mire, mi papá era pastor, ahora está con el Señor, pero papá tenía una iglesia medianita, pero un salario bastante bajo. Y para que mis hermanas y yo, tengo 2 hermanas, para que mis hermanas y yo pudiéramos asistir a la escuela cristiana, yo no podía comer en la cafetería de la escuela. Yo tomaba mi bicicleta y me iba a la casa a comer una sopa o sándwich que mamá había hecho. Yo no teníamos el dinero suficiente si íbamos a hacer las 2 cosas para comprar ropa nueva. Mi mamá compraba ropa de segunda y remendaba en su maquinita de coser. Me acuerdo que había, ¿cómo llaman? Donde tiene gallinas de ponedores. Había granja de gallinas en la zona. Y cuando las gallinas ya no ponían o ya estaba llegando al final, papá compraba 100 gallinas y las llevaba a la casa a que nosotros matáramos gallinas toda la mañana, las desplumábamos, sacábamos las tripas, los huevos no totalmente formados, y mamá enlataba la carne de 100 gallinas. Hay una forma de enlatar, y esa nosotros la comíamos durante el año. Y donde quiera que estuviéramos, papá hacía unas hortalizas inmensas como el tamaño de este salón y sembraba papa, tomate, maíz, frijoles, todo. Y yo, antes de poder ir a jugar, tenía que trabajar en la hortaliza, no sé, media hora. Vaya y recoja las vainicas y deshierve primero. Yo juraba que nunca iba a tener una hortaliza. Y he tenido. Y como no podíamos comprar muebles nuevos, en esa zona de campo había casas abandonadas donde alguien moría y dejaba la casa, y muchas veces los muebles viejos quedaban allí, papá los pedía y yo tenía que lijar y barnizar sillas viejas antes de ir a poder jugar un sábado. Claro, mi mamá tiene esas sillas, hoy son reliquias, porque muchas eran del tiempo viejo, son antigüedades, ahora con mucho valor. Yo no lo sabía en ese momento. Pero todo ese sacrificio, hermano, todo ese sacrificio era para que mis hermanas y yo pudiéramos tener una educación cristiana. Y conste, nunca escuché una sola queja de mis padres en cuanto a la lucha o el sacrificio que estaban haciendo en favor de nuestra educación. Nunca dijeron: ay, si no fuera tan cara esta escuela, no tendríamos que hacer esto. Yo soy beneficiario de padres que tenían compromiso hermoso, y yo quería eso para mis hijos también. Tampoco es una escuela, no es una escuela entonces meramente privada, tampoco es una escuela del mundo. Pero déjeme explicar. ¿Cómo definimos nosotros la mundanalidad? A veces tenemos nuestra lista, ¿verdad?, del mundano. Baila y bebe y anda en la calle. Sí,
puede ser que eso es mundano. Pero yo me refiero a la mundanalidad, a que no medimos el éxito de una escuela cristiana por lo que el mundo dice. El mundo tiene su concepto de éxito. Se fija mucho en la infraestructura. Es una escuela exitosa si tiene hermosas aulas y una piscina para natación y una cancha para fútbol. Es exitosa si tiene otras cosas deseadas por la sociedad. En los 1400, Girolamo Savonarola dijo: la iglesia primitiva tenía cálices de madera, pero pastores de oro. Hoy tenemos cálices de oro, pero pastores de palo. Nosotros no estamos en contra de buenas instalaciones y de los medios, las comodidades que se pueda tener, pero eso no define el éxito. Hay una tremenda debilidad en el pueblo de Dios hoy en día. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios. Y nosotros hemos visto, yo estuve hablando de cosmovisión en la Ciudad de México, y hablamos de la falta de discernimiento que el pueblo cristiano tiene. Uno de mis colmos es en cuanto a los mitos del calentamiento global. Bueno, vamos a hacer un pequeño quiz. El hoyo de ozono se abre, permite que pase rayos ultravioletos. Se siente últimamente que quema más el sol. ¿Qué piensan? No vamos a tomar una muestra de manos. Pero yo estaba en la casa de una hermana en Colombia, en Bogotá, y Bogotá está situada sobre la línea ecuatoriana, ¿verdad? Y estábamos hablando de eso, y ella me juraba de que el sol quema más, se siente, es obvio que quema más. Y le pregunté: hermana, ¿pero usted sabe dónde está el hoyo de ozono? Sí, está ahí. Y cuando le informé que el hoyo de ozono está sobre Antártica y los únicos que pueden quemarse son pingüinos, no me quería creer. Y fue a buscar, ahora sí sabe, porque si lo investigó ya sabe. Y los cristianos ingenuamente miramos la televisión, los alarmistas impíos que tienen otra agenda, que personalmente no creo que sea el cuidado como mayordomo cristiano de la tierra, son otras agendas, pero investigue todo el asunto usted. Hay un excelente libro atrás, Resistiendo el Dragón Verde, si le interesa este tema. Los cristianos no estamos ejerciendo el discernimiento, y cuando no hacemos eso, ¿de dónde obtenemos nuestra cosmovisión, hermano? Si no es la palabra de Dios, que mi Biblia dice que mientras la tierra dure, la siembra, la siega, el frío y el calor durará. Eso es lo que dice mi Biblia, que será Dios que termine este mundo en llamas de fuego, no el hombre calentando. Y yo no estoy diciendo que no debamos cuidar la contaminación y que no debemos preocuparnos por estas cosas. Nadie me malentienda, no estoy diciendo eso. Yo reciclo, conservo. Hoy en el hotel me ofrecía limpiar el cuarto, regalarme más jabón, pero no he gastado de la barra, sino de la televisión, de los impíos, de los ateos, de los manipuladores.
Por tanto, la educación crítica es necesaria. La escuela cristiana o la educación cristiana no es mundana en el sentido de tomar criterios del mundo. Los criterios los dan Dios. Lo que sí es, me gusta un símbolo representativo Dios, hogar, educación o escuela cristiana y el niño en medio. Ve que está feliz. En Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La carta de los Efesios está escrita a la iglesia, esto no es Dios, es iglesia. Iglesia. La carta está escrita a la iglesia, los padres, acerca de sus hijos, para que estén ellos rodeados de la palabra de Dios, un hogar bajo Dios y una educación que responde a los dos. Cuando nosotros cercamos a nuestros hijos de esta manera, estamos cumpliendo lo que Dios ha pedido. A manera de conclusión de esta parte, algunas premisas. Yo creo firmemente que los criterios bíblicos nos indican a que rechacemos la premisa que es prerrogativa del Estado dictar lo que deben estudiar nuestros hijos. En la Biblia no encontramos que sea prerrogativa del Estado definir lo que aprenden nuestros hijos. Y desde hace 150 años, en nuestros países, es el Estado que viene dictando lo que debemos aprender. Y bajo el positivismo de John Dewey, se dice que Dios no tiene nada que ver con la educación, porque la educación se trata meramente con asuntos horizontales. Dewey, que rechazaba la fe cristiana, Dewey decía: si usted quiere ser cristiano, tranquilo, yo te apoyo libertad de culto. Váyase a su iglesia, enciérrese con Guillermo, cierre la puerta y haga lo que quieran. Pero en el mundo eso no afecta. En el mundo necesitamos hablar de geometría y física y biología, las cosas importantes que haga caminar el mundo. Así que en la escuela hablamos de lo real, porque Dios, pues, si los cristianos creen que es real, chévere, adelante. Pero estas cosas sí sabemos que son reales. Entonces, desde Dewey para acá, la educación es divorciada, separada por completo
de la palabra de Dios, del señorío de Cristo, de criterios bíblicos para analizar las cosas. Y de esta manera es una educación, nosotros la llamamos secular, es una educación de nuestra perspectiva impía, porque no hay neutralidad, que vamos a ver en la última parte de la charla hoy. Así que nosotros rechazamos que el Estado que opera con esta premisa que deba ser el Estado que dicte el contenido de la educación. No son capaces, ni siendo Estado cristiano lo deba hacer, es prerrogativa de los padres. Rechazamos la premisa que la escuela debe formar ciudadanos definidos por un ministerio de educación pública y no bajo los padres y las escrituras. Rechazamos la idea que valores, porque hoy como vamos de mal en peor la sociedad, no vamos mejorando los indicios de violencia, de suicidio, de asalto, de desbarajuste familiar, todo va de mal en peor, no vamos mejorando en ninguno. Entonces los que están manejando el tren dice, necesitamos añadir algo a la educación. Entonces han metido lo que llaman valores y estudian valores, pero nosotros rechazamos la idea de que valores sean un agregado para tratar de componer un muchacho que ya le dijimos que Dios no existe, el cielo y el infierno no existe, nada importa. Venimos de los monos, que vienen de los cerdos, que vienen de los sapos, que vienen de las amebas. Así que nada de esto tiene sentido, pero pórtese bien. Y la pregunta lógica del muchacho es, ¿y por qué? Porque necesitamos buenos valores. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, no pregunte tanto. Rechazamos de que valores sean una partecita de cívica, sino debe ser parte total de nuestra respuesta al Creador. Y rechazamos el concepto de una escuela como entidad privada que brinde un servicio a clientes, que es el modelo de escuelas privadas. Hay una clientela, los que pueden pagar, y brinde un servicio de educación. Rechazamos esa premisa también. Ahora, hay muchos desafíos. No conozco el contexto aquí en México suficientemente como para dar ningún consejo. Lo que sí entiendo es que tienen mucho más libertad de lo que nosotros tenemos en Costa Rica. Y yo les animaría, hermanos, a considerar seriamente este gran reto, primero por Dios. Y vamos a ver enseñanzas hermosas de un Dios de pacto que desde el puro principio de su plan ya organizado en la tierra se declara Dios de Abraham y de su descendencia. En primer lugar, amemos, tomemos el desafío, veamos a ver qué podemos hacer para honrar a Dios. Y segundo, pensemos en la fe cristiana como algo generacional. Usted no puede pensar simplemente de su hijo. Si Jesucristo tarda otros 2000 años en venir,
¿Cuántos con su apellido estarán sirviendo al Señor? Yo doy gracias a Dios porque en los dos lados, del lado de mi papá y el lado de mi mamá, hasta donde podamos retroceder, han sido familias cristianas. Yo soy producto de padres fieles y abuelos fieles y tatarabuelos fieles. Gloria a Dios. Papá, mamá, abuelo, abuela, piense no en sus hijos solamente, piense en sus nietos, y si no los tiene, que Dios les dé muchos, y que sus hijos tengan suficiente fundamento para enseñarle. Y a los tataranietos, como dice Salmo 78, les enseñaremos a nuestros hijos para que ellos le enseñen a las futuras generaciones que aún no se habían levantado, que se levantarán, dice. Entonces, hermanos, mire, yo sé que hay muchos retos, esto no es fácil, pregúntenme a mí, casi nos mata este proyecto, pero no me arrepiento, y si necesitan apoyo en algunos aspectos de filosofía y educación, recomiendo Donald Herrera en nuestro canal de YouTube, Editorial Clear. Usted puede encontrar conferencias por Donald Herrera sobre ideología de género, de mi persona también, ideología de género y otros aspectos de educación. Aproveche un gran recurso, canal de YouTube, hay un Facebook con el mismo nombre, y pues si les podemos servir de alguna manera, estamos también a la orden. Vamos a hacer un break, no sé, ¿está listo el café? ¿Está listo? Vio, Dios es bueno. Vamos a tomar un pequeño break. Tratemos de que no sea mucho tiempo para terminar todo antes de que sea muy tarde. Tal vez unos 15 minutos, ¿está bien? Despedidos.